Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de este domingo segundo de Pascua y Día del Señor de la Misericordia. Las intenciones para esta Santa Misa es para que Dios termine la pandemia en el mundo, para que Dios les dé consuelo a quienes han perdido un familiar por esta enfermedad, por todos aquellos que tienen que salir a trabajar, para que Dios los cuide y los proteja. Te pedimos por todos nuestros sacerdotes para que tú les des todo que ellos necesitan, tanto físico y espiritualmente. Te damos gracias por las familias Elizondo García, familia Riojas Garza, Peña Dávila. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos, Jorge Vela, Ana Abanusa, Carmina Maza, Vicente Lozano, por el eterno descanso de Óscar Villarreal Martínez, Carlos Villarreal, Magdalena Pérez Ochoa y Jorge Rangel González. Iniciemos nuestra Santa Misa. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Vamos a ofrecerla por las intenciones que escuchamos, también por cada uno de ustedes, especialmente los que nos siguen a través de Face. Hoy tuvimos un problemita con YouTube, no se va a transmitir, después la subiremos la celebración. Todos los que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook, les invito a poner en las manos del Señor todas sus intenciones. Para celebrar de una manera más digna estos santos misterios, reconozcamos que somos pecadores, pidámosle perdón a Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te decimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres el Salvador, con el Espíritu Santo en la unidad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco de adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola con el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás:
Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua o Domingo de la Misericordia. Escuchamos este evangelio que creo que es muy importante de las apariciones de Jesús después de su resurrección, ocupa un lugar muy central por todos los detalles que se nos narran en este evangelio. En primer lugar, esa paz que da Jesús, un saludo diferente. Los judíos se saludaban con ese saludo de la paz al encontrarse y al despedirse. Sin embargo, este saludo que Jesús da es un saludo diferente. La paz esté con ustedes es una paz que no es solamente fruto de una relación interpersonal, sino una paz que es gratuita, una paz divina, una paz que llega y se queda en el corazón. Esa es la paz que Jesús viene a traernos. Y se nos narra también en este evangelio cómo Jesús sopla sobre ellos. Es decir, es una nueva creación. Recordémonos cómo en el Génesis, Dios, cuando crea todas las cosas y crea al ser humano, le sopla en la nariz, ¿verdad? Ese aliento de vida que precisamente es la primera creación. Hoy estamos en este evangelio reflexionando en un día domingo, ¿sí?, que Jesús se les aparece y es una nueva creación. Si el domingo pasado nosotros celebrábamos la resurrección de Cristo, hoy estamos hablando de la resurrección de los apóstoles. Hoy estamos hablando de la resurrección del ser humano. Ya no puede ser igual antes y después de este acontecimiento pascual. Acordémonos que lo que significa la Pascua es el paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia, el paso de la esclavitud a la libertad. Y hoy Jesús lo celebramos porque Él es nuestra Pascua, nos ha resucitado, nos ha dado esa paz que no es un fruto, lo repito, de una relación interpersonal, sino es un don divino, es una gracia que se nos concede, es algo que se nos da gratuitamente y que nosotros por fe debemos de recibir. Así los discípulos reciben ese aliento que les da vida, que los regenera, que los llena de fortaleza, que les quita el temor, que les da la confianza, que les da ese optimismo, esa sabiduría, los dones del Espíritu Santo, que lo sabemos y que los hace capaces de salir de ese encierro, de salir de ese temor, porque acordémonos, ellos estaban a puertas cerradas. A los judíos, a partir de este momento se abren las puertas, a partir de este momento tienen ese valor para ir y transmitir lo que ellos han recibido, porque esa paz que da el Señor no es para quedarnos con ella, es para compartirla, es para llevarla a las demás personas. Por eso mismo es importante reflexionar sobre este don de la fe. Nosotros creyendo recibimos esa paz que nos viene de lo alto. Jesucristo, que esa paz también significa voy a estar con ustedes. Mi paz les dejo, es decir, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a guiar a través del Espíritu Santo. Si en la primera etapa de la historia de la salvación es la acción de Dios creador, la segunda etapa es la acción de Jesucristo, que es el Redentor, toda la tercera etapa
y lo vamos a estar escuchando en los libros de los Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas, es la acción del Espíritu Santo, es esa renovación, es esa reconstrucción de la humanidad, es ese renacer, ese revivir que lo escuchamos el día de hoy con ese representado, con ese aliento, con ese soplo que Jesús les da a sus discípulos y les dice: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí está el fundamento del sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Muchas personas dudan precisamente de la eficacia de este sacramento y dicen: ¿cómo puede ser posible que yo le diga mis pecados a alguien que también es pecador? ¿Verdad? Pues bien, en el sacramento de la confesión no es el sacerdote el que perdona, es solamente el instrumento del Espíritu Santo, ¿sí?, que lleva a la persona a una regeneración, que lo revive. Entran al confesionario muertos espiritualmente a causa del pecado y salen renacidos, y salen revividos por la acción del Espíritu Santo, no por la acción del sacerdote. Es Dios mismo el que está actuando a través de su Espíritu para dar nueva vida a esa persona. Y precisamente hoy estamos celebrando la misericordia, y esa es la misericordia, es el dar oportunidad a la persona, es mostrarle el amor tan grande y misericordioso de Dios que les da nueva vida, que les da nueva oportunidad. Dios sabe muy bien lo que necesita el ser humano. El sacramento de la reconciliación y todos los sacramentos tienen un fundamento no solamente de fe, sino un fundamento también antropológico. Fíjense cómo es necesario que la persona se sienta perdonada. Cuando uno tiene cargando en su conciencia algo, no basta, pienso yo, solamente con decirle a Dios en su propia soledad: perdóname. Yo no dudo que Dios lo perdone. Si una persona se arrepiente sinceramente de sus pecados y le pide a Dios, sin necesidad de un sacerdote, que lo perdone, yo no dudo que lo pueda perdonar, no dudo que lo perdone, cuando es verdaderamente ese sentido de arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, todos los seres humanos necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos que alguien nos dé un consejo, que alguien nos dé una palmadita y que diga: Dios te perdona, te estoy asegurando esto, Dios te perdona y ánimo, sigue adelante, ¿sí? Por eso mismo en el sacramento de la reconciliación el sacerdote hace tres papeles. El papel de juez, porque va a dar un veredicto, ¿sí?, que siempre va a ser absuelto. El confesionario es el único tribunal que el condenado va por su propia voluntad y sale absuelto. Es el único tribunal en el mundo. El sacerdote hace un papel de juez, delibera y da un veredicto que siempre es, obviamente con el arrepentimiento de la persona, es absuelto. El sacerdote también hace el papel de padre, porque es el hijo el que regresa después de haber llevado una vida o de tener un comportamiento inadecuado. Y así como el padre misericordioso, así como el hijo pródigo, todos se acordarán de esa parábola, también el sacerdote hace las veces del padre al recibir de una manera amorosa a aquel que se ha extraviado y lo reivindica. Y también hace las veces de médico, porque el pecado ha causado un daño y por eso mismo se requiere pues una penitencia, se requiere algo que cure el daño que ha causado el pecado. Por eso mismo el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la misericordia, es el sacramento del abrazo de Dios que nos da su perdón, que nos da nuevas esperanzas, ¿sí? Escuchamos en el Evangelio a Tomás. Obviamente de todo el Evangelio el centro es Jesucristo. No debemos de centrar nuestra mirada en alguien que no sea Jesucristo. Sin embargo, aquí Tomás nos permite reflexionar algo también muy, muy interesante. Fíjense cómo Tomás representa a aquellos incrédulos, ¿sí? Aquellos que necesitan una prueba científica, una prueba palpable para poder creer.
Hoy en día, gracias al avance de la ciencia, la tecnología, pues el ser humano ha progresado mucho. Sin embargo, en muchos ámbitos se cree que el único criterio de verdad es el criterio científico, aquello que es palpable, experimentable, verificable. Todos estos aspectos científicos pareciera que es el único criterio de verdad. Sin embargo, no es así. En los seres humanos no tenemos solamente una capacidad racional, sino que también tenemos una dimensión de fe. Hay cosas que van más allá de la ciencia y que el ser humano experimenta y que el ser humano es capaz de comprender gracias a la fe. La fe y la razón no se contraponen. Ya lo diría San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón. Él decía que la fe y la razón son como esas dos alas que ayudan a elevar a la contemplación de la verdad. Si nosotros utilizamos solamente la razón, nos vamos a quedar en la pura materialidad. No vamos a alcanzar a ver, a vislumbrar algo trascendente. Nuestra realidad va a ser muy pesimista. En cambio, si nosotros utilizamos solamente la fe y dejamos a un lado la razón, la inteligencia, tampoco es adecuado, porque vamos a tener una fe infantil, una fe que no compromete, una fe que se basa solamente en sentimentalismo. Esto tampoco es adecuado. La fe y la razón son las dos alas que se complementan y que nos ayudan a la contemplación de la verdad. Y es muy interesante y es paradójico cómo Tomás representa estos dos aspectos. En un momento representa aquel que es incrédulo, aquel que necesita pruebas, aquel que no cree. Pero una vez que tiene ese encuentro con Jesús, su fe llega incluso más alto que los otros discípulos y alcanza a declarar algo que nadie se había atrevido a declarar: Señor mío y Dios mío. No se le había reconocido o no se había expresado nadie con esa frase de Dios mío. Tomás es capaz de unir estos dos aspectos y por eso mismo lo en cada Eucaristía, ¿verdad? Cuando decimos Señor mío y Dios mío, es decir, son estos dos aspectos que el ser humano necesita, la fe y la razón. Si nos quedamos solamente con la razón, con la ciencia, vamos a estar limitados, ¿sí? Si creemos solamente en aquello cuantificable, medible, experimentable, nos vamos a quedar solamente en el proceso. Al hacer, por ejemplo, un pastel, una mamá, ¿verdad?, para sus hijos, sabe muy bien la cantidad de ingredientes que debe de llevar el pastel, y que si varía algunas ya no va a salir el resultado igual. Eso puede ser algo muy medible, muy experimentable, pero ¿cómo podemos medir el amor que tiene la mamá al momento de hacer eso para sus hijos? ¿Cuánto pesa el amor? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Imposible experimentarlo de una manera tangible, pero sabemos que es el centro de todas nuestras acciones. El amor es aquello que va más allá de la ciencia, sin embargo es aquello que dinamiza al ser humano, es aquello que le da un motivo y una razón. Por eso mismo es importante confiar en la misericordia de Dios. Por eso es importante dejar a un lado las dudas. Tenemos que creerle al Señor para poder avanzar en nuestra vida. Ya algunas ocasiones les he platicado una pequeña historia, ¿verdad?, acerca de la importancia de la fe, de creerle al Señor. Voy a permitir contarla así muy rápidamente. Este domingo no va a ser como el domingo de Ramos, va a ser un poquito más corto, ¿verdad? Pero me permito contarles esta pequeña historia. Era un señor que era muy acaudalado y él vivía en lo alto de una montaña, tenía mucho ganado, tenía muchos animalitos, tenía ahí sus caballos, y él vivía totalmente solo, apartado de todos los demás. Era muy rico, sentía que no necesitaba de nadie ni de nada, y él también se declaraba ateo. Entonces, en una noche de tormenta, en medio de la lluvia y la oscuridad, llegó unos relámpagos que hicieron alebrestar a todo el ganado que tenía. Se asustaron, rompieron las trancas y salieron todos en estampida. El Señor se levanta muy apresurado en medio de la noche, de la tormenta,
allá en lo alto de la montaña donde vivía, y dice, no se me puede escapar toda mi fortuna. Toma su caballo y va en búsqueda de todos sus animales que se le habían salido. Y como estaba muy oscuro y estaba muy resbaladizo por la lluvia, resbala el caballo y se va al precipicio. Él alcanza a agarrarse de unas ramas de un árbol que estaba ahí en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y en medio de la tormenta, y dice, Dios, si existes, ayúdame. Y Dios le responde y le dice, suéltate de la rama. Y él estaba aferrado en la rama y dice, no me voy a soltar. Suéltate de la rama, le dice Dios. Y él estaba aferrado a esa única opción que tenía, ¿verdad? Que él pensaba que tenía, y dice, no me voy a soltar. Y Dios ya no volvió a hablar. Se quedó ahí toda la noche, pasando frío, en medio de la lluvia, y cuando empezó a amanecer, se dio cuenta que estaba a 5 centímetros del piso. Si se hubiera soltado de la rama, no le hubiera pasado absolutamente nada. Pues así es la fe que nosotros debemos de tener, no como este señor, sino soltarnos de nuestras ramas. ¿Cuáles son nuestras seguridades? Porque cuando no ponemos nuestra fe en Dios, la ponemos en otra cosa, o la ponemos en otra persona, o la ponemos en otras circunstancias. ¿De qué te estás pescando que no es Dios? Y Dios te está diciendo, suéltate de la rama, no te voy a fallar. Suéltate de esa falsa seguridad. En ocasiones pareciera que al soltarnos de esa seguridad se nos desploma el mundo, que se va todo a la borda, ¿verdad? Pero no, Jesucristo nos dice, yo quiero ser aquel en quien tengas la confianza. Suéltate de todos aquellos apoyos inútiles. Suéltate de todo aquello que no te trae la paz. Suéltate, yo estoy aquí, no te voy a dejar caer. Solamente con esa fe y experimentando esa misericordia del Señor, también nosotros podemos ser misericordiosos con los demás. Y yo creo que este es un punto que debe de ser esencial, que es esencial en todos los católicos, la misericordia. Lo escuchamos en la primera lectura, cómo las primeras comunidades estaban al tanto unas de las otras, ¿verdad? Todas las personas estaban preocupadas por toda la comunidad, daban sus bienes para poder que salieran adelante las personas que más dificultades tenían. Yo creo que hoy estamos también en un momento muy, muy apropiado para mostrar nuestra fe, para mostrar la misericordia que hemos recibido de Dios y que tenemos también que compartir con los demás. Ojalá que en este tiempo de dificultad por la pandemia estemos como comunidad unidos con Cristo, con la paz que Él nos da, con la misericordia que hemos experimentado de Él, que también seamos sensibles y que podamos tener misericordia con aquellas personas que no la están pasando muy bien en estos tiempos. Yo creo que así va a ser más claro que somos discípulos del Señor y que llevamos a cabo ese mensaje que Él nos dio. La paz esté con ustedes, vayan y transmitan esa paz a través de la fe y de la misericordia. Que el Señor nos ayude para que podamos también resucitar nosotros en este tiempo de Pascua y experimentemos todas las maravillas del Señor y podamos compartirlas. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Hermanos, hermanas, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Después de cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, nacida del misterio pascual, especialmente por el Papa Emérito Benedicto,
16. Por su cumpleaños, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, pidamos la solidaridad, la paz y el progreso en una mayor justicia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes padecen enfermedad o soledad, hambre y opresión, pidamos la venida del reino de Dios a este mundo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos como cada domingo, convocados por Cristo resucitado, pidamos que Él nos dé la alegría, la paz y la fuerza de su Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, escúchanos y a nosotros la fe pascual, para que creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este vino y este pan que tú nos das de tu generosidad, la alegría, el dolor, el trabajo y el amor, todo es para ti. En este vino y este pan vamos a entregar lo que tú nos das. Recíbelos, conviértelos en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. Recíbelos, conviértelos en pan de vida y bebida de salvación. Recíbelos, recíbelos. Sigamos orando, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que así sea. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio, sus obispos auxiliares y emérito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Agustín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos
Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué dichosos nosotros que estamos invitados a participar en este banquete celestial. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ya no pertenezco al mundo, ni pertenezco al malvado. Tú, Jesús, me has salvado y te pertenezco a ti. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Te adoro, Señor, mi dueño. He muerto al mundo en tu cruz y vivo por tu resurrección. Oh Jesús, mi Salvador, pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Les invito a todas las personas que nos siguen en casa a hacer una comunión. Señor nuestro Jesucristo, creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos por sobre todas las cosas y quisiéramos recibirte sacramentalmente, pero al no poderlo hacer en este momento, te pedimos que vengas de manera especial a nuestro corazón. Con la confianza de haberte recibido, te pedimos que no permitas que nos separemos de ti. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano y de todo el mundo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, porque estamos en la prueba, y líbranos de la muerte, oh Virgen gloriosa y bendita. Oremos. Poderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre.
Amén. Recuerden que en nuestra página de Facebook está la liga para sus intenciones. Ustedes pueden anotar ahí todas las intenciones que se van a leer unos minutos antes de iniciar la celebración eucarística, ¿verdad? Entonces pueden entrar en esa liga y con toda confianza poner ahí todas sus intenciones. Hermanos, hermanas, hemos celebrado a Jesucristo. Vayamos a construir su reino. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana. Gracias. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó, el Señor resucitó.